también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:11 minutos de la mañana. Mire, según el Observatorio de Universidades, las instituciones públicas presentan un déficit presupuestario superior a 90%. Eso ha llevado, lógicamente, a una disminución significativa de la matrícula, de la planta docente, es decir, menos estudiantes, menos profesores, además de una creciente intención eh, que es interesante, de ambos grupos de abandonar el país. Pero ojo que las universidades privadas tampoco es que escapan de esa disminución del poder adquisitivo de los alumnos y de eso, de educación universitaria que vamos a hablar el día de hoy. Lo hacemos con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, como saben, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Peraza, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Romano, un saludo, de verdad, muchas gracias. Un gusto por atendernos esta mañana. Padre, ¿cómo describir en términos muy generales la foto, la panorámica de las universidades hoy en Venezuela, públicas y privadas? Bueno, yo pienso que frente a algún otro momento inmediatamente anterior, sí habría que decir que hay un proceso de recuperación lenta. Seguimos en una crisis, de eso no hay ninguna duda. Hay un proceso de crisis que ha afectado a las universidades, no es una crisis corta. Evidentemente, las universidades públicas particularmente las está afectando con muchísimo más fuerza. Quizás las universidades privadas tenemos la oportunidad de lograr mecanismos de financiamiento que nos permiten ciertos niveles de autonomía, Mm. que nos permiten poder paliar la situación de crisis relativamente mejor, pero eso no significa que estamos bien. Estamos hablando de que en algún momento, por ejemplo, la Universidad Católica pudo tener unos 12.000, 14.000 estudiantes, hoy estamos hablando de unos 7.000 estudiantes aproximadamente. Evidentemente, esto que estoy diciendo en las universidades privadas y que se repite en general prácticamente en cualquiera de las líneas o dimensiones de las universidades privadas, en las universidades públicas ha sido mucho más catastrófico, mucho más importante, tanto en términos de estudiantes como en términos de profesores, como tú acabas de decir. Quizás uno siente que en estos últimos meses el gobierno venezolano ha atendido o ha empezado a atender esta crisis fundamentalmente hacia las universidades públicas. Ha habido un proceso de remozamiento de algunas universidades públicas, alguna atención para poder. Se nos congeló la imagen, se nos congeló la transmisión. Le tenemos al padre Arturo Peraza vía Zoom. Bueno, mientras restablecemos el contacto con el padre Peraza, bueno, habla él de una recuperación lenta, que aún en crisis, pero recuperación lenta. Igualmente nos habla de una plantilla, en el caso de la Católica, que pasó de 12 a 14.000 alumnos a hoy 7.000. Padre, recuperamos el contacto. Qué bueno, se congeló por un momento la imagen. Y lo que yo te Sí. decía era que quizás lo que no se termina de resolver fundamentalmente en las universidades privadas Ujú. tiene que ver con el pago de los docentes. Claro. Uno vuelve a escuchar una y otra vez en las universidades públicas, privadas no, sino en las públicas, el problema del salario y el sueldo Mm. de los docentes, siendo un salario realmente demasiado bajo, que no genera oportunidades serias para una persona que quiere dedicarse a la docencia. Si tú eres profesor convencional, como es mi caso en la Universidad Central de Venezuela, es decir, asisto 3 horas a dar una cátedra en la universidad, pues bueno, en definitiva tú no estás dependiendo de ese sueldo. Es más una actividad de carácter social, de Mm. ayuda. Yo creo que hay varios docentes que estamos en ese plan de hacer posible que las universidades públicas funcionen con un nivel de calidad aceptable y conozco varios miembros de la academia que son doctores, que son personas importantes en el mundo académico que le están dedicando horas a la Universidad Central de Venezuela u otras universidades públicas. Es una manera de colaboración, pero la gestión universitaria, el tiempo de la investigación, Mm. que requiere ya una dedicación seria, prácticamente a tiempo completo o exclusiva, pues eso desapareció del mundo universitario o los límites son tales que efectivamente ese docente no se siente incentivado para seguir por ese camino o por esa ruta.
De allí que tú tienes una crisis en términos presupuestarios que tú acabas de Ujú. esbozar y que yo he escuchado en mis compañeros rectores de las universidades públicas en términos del manejo de los porcentajes. Como tú acabas de decir, las universidades presentan un presupuesto que no les llega completo, según ellos mismos informan, que además de no llegarles completo es absolutamente insuficiente para pagar la nómina y mucho menos para sostener los gastos que son propios de una universidad que exigen una permanente actualización tecnológica y gastos en términos de movilización para una investigación, cualquiera que ésta sea, eso genera unos gastos importantes y que en otros países desarrollados significan fuertes inversiones que son los que les permiten estar a la vanguardia tecnológica y a la vanguardia en los distintos campos del conocimiento. Eso lamentablemente en nuestras universidades no disponen sino de actos de muy buena voluntad, Mm. con gente que está entregada, pero que requieren este tipo de apoyo y eso no aparece en el universo de las en el universo del trabajo que hacen las universidades. Y habrá, padre, regiones más afectadas que otros. Imagino que en la medida en que uno se aleja de la capital y que uno se aleja de las capitales de estado, esos núcleos al interior del país estarán aún más deteriorados, ¿no? Así es, efectivamente. Eh, Te recordarás que yo hace pocos años estaba como Claro, vicerrector en la sede de Guayana. claro. Y en Guayana, por ejemplo, para mí es conocido, tanto las universidades públicas como en el caso incluso de las privadas, están sufriendo un deterioro mucho más fuerte y baja de personal. En la misma sede nuestra, en la extensión Guayana, la cantidad de estudiantes es mucho menor porque la crisis económica ha golpeado mucho más fuertemente a las poblaciones del interior que lo que ha sucedido en Caracas. Y eso no excluye el hecho de que por ejemplo, la pérdida de personal con competencia o capacidad para dar clases en las universidades públicas en el interior ha sido mucho más notable Ujú. que lo que ha ocurrido aquí en Caracas. Y ha habido, padre, es el padre Arturo Peraza quien nos acompaña, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha habido algo así como picos de abandono. Quiero decir, luego de, por ejemplo, una devaluación, que no había una gran devaluación, sino una devaluación sostenida, continuada. Pero cuando empeora la situación económica, luego de una elección, luego de un evento puntual en lo social, en lo político, en lo económico, encuentran un aumento en esa deserción. Fíjate que, digamos, en los procesos anteriores, sin duda, hubo una crisis muy importante que fue la crisis migratoria que todos conocemos. Eso también afectó a las universidades. Este bajón de números que yo te acabo de Sí. describir ocurrió en el contexto de la crisis migratoria que sufrimos aproximadamente en los años 20, 21, 22. Fue cuando sentimos con muchísimo más fuerza la pérdida de estudiantes, incluso la pérdida de talento humano en términos de profesores y docentes. Eso también ocurrió con mucho más fuerza en las universidades públicas. En este momento yo siento más bien que hay un grupo de jóvenes que están tratando de recuperar o de descubrir que tienen una oportunidad de formación en Venezuela y que esta oportunidad de formación en Venezuela no es mala. Puedo decir que en la Universidad Central de Venezuela uno ve una pequeña recuperación de número. Estamos hablando, según informan, en algún momento la Universidad Central de Venezuela tuvo hasta 50.000 alumnos. En este momento creo que están en el orden de los 20.000, si no me equivoco. Ya eso lo podría Sí. informar es mejor el rector de la Universidad Central de Venezuela, pero esa cifra se la escuché en algún momento. Entiendo que en algún momento ellos llegaron a bajar a tener hasta algo como 5.000 o 7.000 alumnos, es decir, casi el número idéntico a la Universidad Católica Andrés Bello, cosa que no tiene ningún sentido común porque Claro, se trata de la primera claro. universidad pública del país. Ellos tuvieron una crisis muy, muy importante. Entiendo que han ido recuperando ese número. Yo puedo decir por la Facultad de Derecho de la Universidad Central, lo poquito que conozco, que he visto que se han abierto nuevas aulas y que se ha recuperado la presencialidad, docentes estamos presentes en la universidad y hay chicos en las aulas. Y creo que hay muchísimas ganas de estudiar y yo creo que también hay que recuperar esta cotidianidad que significa que la gente está haciendo un esfuerzo gigante, importante, lo descubro tanto en estudiantes de la Ujú. Católica como en estudiantes de la Central, un esfuerzo muy importante por decir esto vale, esto tiene sentido, yo tengo que conseguir una historia de futuro y están haciendo ese esfuerzo. Yo puedo citar en el caso de la Central una joven que vive en San Pedro
en la zona del estado Miranda, Ujú. cerca de Los Teques, y que todos los días baja a la central. Gente que vive en Guarenas que va para la central. Gente en la Católica que con becas está haciendo un esfuerzo gigantesco por sostenerse y mantener sus estudios. Y yo creo que esa voluntad son voluntades que necesitan ser apoyadas, sostenidas, reconocidas y fortalecidas. Partiendo de eso último, padre Peraza, y de esto vale, esto tiene sentido, ya fuera de nuestro país, se sigue hablando de la calidad de la formación, de la educación, de los profesionales egresados de universidades venezolanas, esa buena imagen que tenía el profesional venezolano se mantiene y bueno, esta crisis tendría un impacto. ¿Por cuántas generaciones más cree que eso puede ocurrir? Que se nos vea con buenos ojos, digamos, la formación que tenemos en Venezuela. Mira, yo no te voy a negar que hay una crisis de formación, que incluso los chicos que nos están llegando de bachillerato cada vez más llegan con varios hándicaps importantes, porque allí el problema de que en bachillerato no les están dando, o incluso en la primaria, que todavía va a venir con peores cargas, todo el tiempo de la pandemia ha significado una crisis muy importante con ausencias de elementos de formación que están afectando ahorita a los grupos que están entrando a la universidad y que uno lo siente como docente. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante también los docentes por llenar ese espacio, ese hueco que hay allí en los temas de formación para mantener la calidad educativa que tenemos en Venezuela. Y yo sí te diría, no tengo ninguna duda en poder afirmar que la formación en Venezuela sigue siendo de altísima calidad. Y puedo decirlo en las universidades privadas y puedo decirlo en las universidades públicas. Puedo decir que las encuestas que nosotros todos los años hacemos a nuestros egresados de la Ujú. Universidad Católica Andrés Bello, conseguimos con que los chicos, tanto dentro como fuera del país, logran estar en trabajos cónsonos, con salarios cónsonos a los que ellos podrían esperar al momento de egresar. Es una cosa que nosotros hacemos con chicos que egresan a los 2 años después de egresar. Les preguntamos dónde están, en qué están trabajando, cuánto están ganando, si sienten que efectivamente la formación les Ujú. ayudó a poderse instalar dentro o fuera del país en el contexto en donde estén. Y las respuestas en un muy altísimo porcentaje son muy positivas. Y por el otro lado, lo que uno recibe afuera en términos de comentarios, en términos de Ujú. encuentros, sigue siendo que la formación venezolana vale la pena. Y creo que eso tiene que ver con dos elementos. El elemento humano de las universidades es fuerte, es importante y se mantiene. Y por el otro lado, yo siento que hay una gigantesca capacidad de resiliencia en la población venezolana y en los jóvenes venezolanos que yo aplaudo y que uno intenta fortalecer. Padre, siendo que es así y a pesar de la crisis, pregunto, entonces, ¿qué papel juegan hoy? Y volvemos al país, volvemos a Venezuela, ¿qué papel juegan hoy las universidades? Sí, en la formación, es verdad, pero en la formación de pensamiento crítico, en la construcción del país. ¿Qué está aportando la universidad hoy? Mira, allí se hablaría más desde la Universidad Católica Andrés Bello. Ok. Nosotros mantenemos todas nuestras líneas de investigación que en algún sentido tienen un aspecto de elemento, de dimensión crítica frente a la situación país. Estamos hablando de la investigación de ENCOVI, estamos hablando de la investigación de Psicodata, pero Ujú. también de la investigación sobre emprendimientos y lo que está pasando en el mundo del emprendimiento. Podríamos estar hablando de temas de migración, derechos humanos, líneas de investigación histórica y cada una de ellas tiene elementos que aportar, que decir al contexto país y al mismo tiempo elementos de aporte, crítica, búsqueda de soluciones. Yo creo que ese es el trabajo de las universidades y nosotros seguimos en ese plan y no tengo ninguna duda que las universidades públicas más importantes con muchas dificultades están en ese horizonte. Y eso explica por qué en los rankings QS de América Latina todavía tú tienes varias universidades dentro de las 100 primeras universidades latinoamericanas. Hablando precisamente del contexto país, de la búsqueda de soluciones, padre, sobre el proceso político venezolano. Mire, pasó la primaria de la oposición, pasó el 28 de julio, pasó el 10 de enero, pregunto, ¿pasada la página? Mira, yo creo que no es posible. Si hay algo en la historia que uno sabe es que las páginas no pasan. Es como si tú me dijeras el gomecismo pasó, ¿no? El gomecismo marca la historia venezolana. Estamos hablando de un hecho, un suceso de hace ya casi un siglo completo y de facto ha marcado la historia y el modelo venezolano.
no hay manera de pasar la página de nada de lo que ocurre en la historia. En la historia cada suceso nos marca como ciudadanía, nos marca como población, deja una marca indeleble que nos hace pensar y vernos de una manera distinta. El Caracazo marcó al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela, y eso no son páginas que tú puedes pasar. Esta página tampoco se puede pasar. Lo que yo sí creo que ocurre, y creo que tenemos que pensar los venezolanos, es que igual la historia también tiene un devenir hacia adelante y tenemos que ordenar ese devenir hacia adelante. Y yo sigo insistiendo en una lógica en esto. Los venezolanos, tarde o temprano, tendremos que encontrarnos en una razonable negociación que nos permita convivir y que nos permita rearmar el modelo democrático. Porque una democracia no se define simplemente porque haya elecciones o no, o por un número. La democracia fundamentalmente se define por la capacidad de convivencia que puede generar en un contexto social que permite entendimiento entre factores políticos diversos que están confrontados, pero que aceptan unas reglas de juego y que esas reglas de juego les permite coexistir como factores políticos. Eso yo siento que en Venezuela lamentablemente lo hemos perdido por los elementos de polarización política, aclarando que la población no está polarizada. La población está en el plan de cómo vive, sobrevive, se mantiene, lucha y tiene resiliencia. Pero bueno, los factores políticos sin duda están polarizados y creo que la necesidad de procesos de negociación que permitan reencuentros de base son fundamentales para reconstruir lo que tenemos que hacer como país. Y a esa población precisamente, padre, además de lo ya dicho, por supuesto que es un mensaje muy valioso, esa población resiliente, como dice, resistente, sobreviviente, ¿qué más decirle cuando apenas está comenzando el año? Estamos apenas en los primeros días del segundo mes del año. ¿Qué decirle sobre este 2025? Mira, yo lo que le diría a la gente, fíjate que hoy empieza la Conferencia Episcopal Venezolana, hoy es la primera reunión, la tenemos aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, el acto inicial de esa conferencia episcopal. Y yo siento que el rol de la iglesia fundamentalmente es volverle a decir a la gente que en medio de las dificultades, en medio de la oscuridad a veces, siempre hay una luz que estamos llamados desde dentro a descubrir dónde está el camino o la ventana. Yo entiendo que tenemos la sensación de que las puertas se nos cierran. Y yo se lo insisto mucho a los chicos de la UCB que tienen ese montón de dificultades. Uno puede tener la sensación de que las puertas se cierran, pero siempre hay una ventanita en el juego. Y esa ventanita es por donde Dios se cuela como un rayito de luz. Y es por allí por donde nosotros tenemos que trabajar para reconstruir lo que tenemos que hacer como venezolanos. Reencuentro como sociedad, respeto a derechos humanos, justicia, verdad y reconciliación siguen siendo palabras claves para lo que en Venezuela tenemos que hacer. Padre, agradecido por este tiempo esta mañana. Feliz día. Feliz día para ti y para todos tus radioescuchas. Gracias por atendernos esta mañana. Es el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita. Es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:30 minutos de la mañana. Permítame, por favor, compartir algunos mensajes publicitarios que corresponden a esta hora, escuchar algo de música y, como les decía, luego de la pausa estaremos conversando con la presidencia de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, pero también de Conceturismo, sobre la oferta de vuelos con la que cuenta nuestro país el día de hoy, oferta internacional, quiero decir. 7:30 minutos de la mañana. Hablemos en este sentido de EcoFlow. Comienza y termina el año con energía. Que la energía no te falle, estés donde estés. Si requieres respaldo eléctrico con autonomía por horas, EcoFlow es la solución. Así que almacena y utiliza energía eléctrica a través de sus estaciones, conectando paneles solares plegables o rígidos que van desde 110 y hasta 400 vatios. Imagínate en el campo, imagínate en la playa, donde quieras, por remoto que sea el lugar. Pues si quieres conocer más de EcoFlow, están en Parque Cerro Verde Nivel Plaza. Puedes visitarlos de lunes a domingo y seguirlos en redes sociales, @EcoFlowPower_VE. Y bueno, llegó el año nuevo con el metas que queremos alcanzar y alguno puede que tenga entre sus metas pérdida de peso, mejorar la salud, recuperar la figura. Es por eso que la doctora Cristina Premerl es tu aliada para mejorar la flacidez y reducir la grasa acumulada. Gracias a la tecnología de Lignite y su experiencia puedes mejorar tu cuerpo. La doctora Cristina Premerl está en el Centro San Ignacio. Para más información y citas, les dejo su Instagram, @doctor abreviado Cristina Premerl, terminando en RL. Es medicina estética con ética. Y Leti,
Grupo Leti cumple 75 años llenos de historias, de momentos, incluso corazones que latan a un mismo ritmo. Esos latidos son los que los han mantenido vigentes por más de 7 décadas, trabajando para que los medicamentos producidos en la planta de Grupo Leti estén más cerca de todos los venezolanos. En Grupo Leti, porque nuestro compromiso es mayor, tenemos 75 años latiendo por el país. Y vamos a hablar de Bancaribe. Ve preparando tu alemán, porque vuelve la temporada de tu tarjeta favorita, tu Mastercard Debit Bancaribe, que te lleva a Múnich, en Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2025. Y participar es tan fácil. Úsala en compras nacionales o internacionales, porque por cada transacción igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares acumulas un cupón. Múnich, Alemania, UEFA Champions League. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be. Síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Es Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y cierro hablándoles de Gama. Con Gama celebra el amor por todo lo alto, quiero decir. Por cada compra mayor del equivalente a $30 del 3 al 16 de febrero, en la que incluyas marcas patrocinantes de cada grupo de producto, vas a participar por 4 full day a Los Roques, 3 cenas y estadía todo incluido en un muy prestigioso hotel y 20 bonificaciones de $100 en la tarjeta Gama Club. Y sabes que si eres cliente Gama Club, pues recibes un cupón adicional. Porque el amor está en el aire. Conoce más en @SomosGamaB. Es Gama. Sin ti no hay nosotros. ¿Qué tal Bruce Springsteen? ¿Qué tal Dancing in the Dark? Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.